Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con otro tema de religión. El día de hoy vamos a tocar la Biblia. ¿Cuál es el significado de la Biblia? Ustedes pensarán. Pues el significado de la Biblia dice que la palabra Biblia, propiamente dicho, proviene del griego Biblia, que significa plural de biblión o libritos. Así que la Biblia es la colección o bibliotecas de muchos libros, los cuales han sido escritos bajo la inspiración del mismo Dios. Hablamos en este caso de la Biblia. ¿Qué otros nombres puede tener? Pues tiene el nombre de Sagradas Escrituras, libros santos, la palabra de Dios y la Escritura. Pero ¿cómo fue escrita esta Biblia? Pues la Biblia fue escrita en hebreo. Se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En arameo se escribieron fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis. Y en griego se escribió partes de los libros de Esther y de Daniel. El Nuevo Testamento acepta el original de Mateo, que se cree que se escribió en arameo. Vamos a hablar ahora de lo que significa el canon. Me dirán, Miss, ¿pero qué es el canon? Canonizar o canon se deriva de la palabra griega canon, que significa vara de medir. Pues el canon es el conjunto de libros que integran la Biblia y que son considerados divinamente inspirados y los distinguen de otros textos que no se consideran revelados. Estas diferencias se dan únicamente para el Antiguo Testamento, ya que todas las Biblias tienen el mismo número de libros en el Nuevo Testamento. Personajes de la Biblia. Cuando hablamos en este caso de los personajes de la Biblia, hacemos referencia a sus protagonistas. Pues los protagonistas del libro sagrado son Dios y el hombre, que fue inspirado por Dios. Aquí vemos un pequeño esquema de lo que se refiere a la Biblia. La Biblia nos dice en este caso que va a constar de 66 libros, los cuales se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a 39 libros, los cuales nos hablan de la creación, la historia del pueblo de Israel y antes de que viniera Cristo a la tierra. Mientras que en el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Habla acerca de la vida de Jesús en la tierra y su ministerio. Fue escrita por los discípulos de Jesucristo. Hablamos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podemos ver acá la cantidad de libros que tiene el Antiguo Testamento. Se puede hacer referentemente a algunos, por ejemplo, lo que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Jeremías, Miqueas, Jonás, Zacarías y Malaquías, así como los libros del Nuevo Testamento. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Estos son uno de los cuantos libros que tenemos. Vamos a comenzar con un panorama del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Hablamos de lo que es el Antiguo Testamento, hacemos referencia a 39 libros, los cuales vemos acá divididos en 5 grandes grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo de la ley, en el cual se encuentra Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera Carta y Segunda de Samuel, Primera Carta y Segunda de Reyes, Primera Carta de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos y de sabiduría, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Los libros de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. De los profetas menores, como Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En este caso, referente a los libros de la ley, el cual vemos al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números y Deuteronomio. Génesis hace referencia a la narración de la creación y la relación de Dios con el hombre, la promesa que Dios hizo con Abraham. El Éxodo
que significa salida, cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud y les dio las famosas leyes o mandamientos. Levítico se deriva de las 12 tribus de Israel. El libro promulga todas las leyes y reglamentos concernientes a rituales y ceremonias. Números habla acerca de los 2 censos levantados durante los 40 años que anduvieron los israelitas en el desierto. Y finalmente Deuteronomio también narra algunas experiencias en el desierto y explica las leyes entregadas a la nación de Israel. Por lo tanto, Deuteronomio es la repetición de la ley. Vamos a hablar de los libros históricos. Vamos a hacer referencia en este caso a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda Carta de Samuel y Reyes. Josué fue el líder del ejército israelí, conquista y división de la tierra prometida. Los jueces, los israelitas a menudo desobedecían a Dios y caían en manos de los países opresores. Dios le envió jueces para liberarlo de las opresiones. Ruth nos habla del amor y la dedicación de Ruth a su suegra Noemí. La primera carta de Samuel. Samuel fue el líder de Israel en el periodo comprendido entre los jueces y Saúl, el primer rey de Israel. Cuando el liderazgo de Saúl falló, ungió a David como rey. Segunda carta de Samuel. Reinado de David. Las naciones se hicieron fuertes. Luego David pecó, haciendo referencia al adulterio y al asesinato que cometió. Y la primera carta de Reyes. Este libro comienza con el reinado del rey Salomón. Después de su muerte, el reino se dividió, dando como resultado el nacimiento de 2 naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Continuar con los 12 libros históricos. En este caso nos toca ver lo que se refiere la segunda carta de Reyes. Israel fue conquistada por Asiria en el año 721 y Judá por Babilonia en el año 586. Esto sucedió como castigo al pueblo de Israel por desobedecer a Dios. La primera carta, Crónicas, trata sobre la genealogía de Adán hasta David. Luego repite los incidentes del reinado de David. La segunda carta de Crónicas. Este libro cubre el mismo periodo que la segunda carta de Reyes, pero con énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. Esdras. Después de estar cautivo en Babilonia por algunas décadas, el pueblo de Israel retorna a Jerusalén, con uno de sus líderes que era Esdras. Nehemías. Reedificación de las murallas de Jerusalén, después de que los cautivos regresaron de Babilonia. Y finalmente Esther relata la historia de la reina judía de Persia. Vamos a continuar con el libro Poéticos y de Sabiduría. Tenemos el de Job, donde se habla de la evaluación de los problemas del mal y del sufrimiento humano. El libro de Salmos. Estas 150 oraciones utilizadas por los hebreos para expresar su relación con Dios. Proverbios. Este es un libro de dichos sabios, de enseñanzas éticas y de sentido común, acerca de cómo vivir una vida recta. Eclesiastes. Descripción filosófica de lo vacío que es la vida sin Dios. Cantares. Canto de amor que representa la belleza de la relación humana como símbolo de amor divino. Vamos a hablar en este caso de los profetas mayores. Hablamos de Isaías. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios, señalando a un futuro rey. Jeremías. Mucho antes que Babilonia destruyera a Judas, Jeremías predijo el justo juicio de Dios. Habló del nuevo pacto que se haría con Dios. Lamentaciones. Tal como Jeremías predijo, Jerusalén cayó cautivo de Babilonia. Este libro registra 5 lamentos por la ciudad caída. Ezequiel. El mensaje que Ezequiel le dio a los judíos cautivos de Babilonia. Ezequiel utilizó historias, parábolas, para hablar del juicio, esperanza y la restauración de Israel. Daniel. Daniel se mantuvo fiel a Dios, aún enfrentando muchas presiones, estando cautivo en Babilonia. Este libro incluye las visiones proféticas de Daniel. Continuar con lo que se refieren los profetas menores. Tenemos a Oseas, el triunfo del amor, que significa salvación y liberación. Joel, donde Dios castiga el pecado, significa que Jehová es Dios. Amos, la lucha entre la justicia y el ritual. Abdías profetizó el juicio de Edom, un país vecino de Israel. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive.
luego llevó el mensaje de Dios, sus habitantes se arrepintieron. Miqueas, el mensaje de Miqueas a Judá era del juicio, perdón, esperanza y restauración. Vamos a continuar referente a los profetas menores. Tenemos a Nahum, el cual anunció que Dios destruiría el pueblo de Nínive por su crueldad. Habacuc, el cual presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. Sofonías, este profeta anunció el día del Señor que traería el juicio a Judá. Este futuro día sería de destrucción para muchos, pero los fieles a Dios sobrevivirían. Ageo, después de que el pueblo volvió del exilio, Ageo le recordó dando prioridad a Dios y reconstruir su templo. Zacarías, al igual que Ageo, Zacarías instó al pueblo a reconstruir el templo. Malaquías, después del retorno del exilio, el pueblo llegó de nuevo a descuidar su vida religiosa. Malaquías trató de inspirarlos, hablándoles del día del Señor. Buenas, jovencitos, hemos terminado lo referente al Antiguo Testamento y queda pendiente para la siguiente clase de religión hablar sobre el Nuevo Testamento. Espero les haya gustado estas diapositivas y ya nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego, jovencitos, chao, cuídense.